Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Hola gente, ¿qué tal? Vuelve después de varios meses Opinar un Rato, una rama del proyecto de divulgación de filosofía y pensamiento crítico Pensar un Rato. Antes de comenzar, los anuncios de siempre. Recuerden que pueden apoyar a Pensar un Rato moral y algorítmicamente compartiéndolo con sus amigos, familiares, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, Threads, Snapchat, TikTok, comentándolo donde se pueda, calificándolo donde se pueda y, bueno, todas esas cosas a las que, por desgracia, nos someten los algoritmos de la visibilidad. También pueden apoyar este proyecto financieramente en www.patreon.com/pensarunrato. Su aporte hace la diferencia. Y, no siendo más, empecemos pues. Resulta que me puse a mirar los episodios anteriores de Opinar un Rato y me di cuenta de que en prácticamente todos lo que hemos hecho es un ejercicio de análisis y crítica de los medios de comunicación y lo que implican sus maneras de reportar lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Y la verdad es que me parece algo importante. Tal y como lo hemos hablado ya en otros episodios de Opinar un Rato, la crisis de los medios, así se llaman los episodios por cierto, es inseparable de la crisis de las democracias liberales. Por eso, y por cuenta del gigantesco poder que detentan los medios, analizarlos crítica y rigurosamente es lo mínimo que podemos hacer para hacerle frente a las gravísimas consecuencias de su crisis. La idea, como siempre, es que revisemos lo que se dice en los medios y cómo se dice para luego analizar y hacernos preguntas que nos ayuden a formarnos una opinión más crítica, rigurosa e informada. Este episodio se llama Presunta Crítica de Medios y será principalmente un análisis del episodio más reciente de Presunto Podcast que se llama Presión, sobre el bloqueo a la Corte y que se enmarca en el cubrimiento a las marchas convocadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el fin de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera sin demoras a la nueva fiscal general de la nación. ¿Por qué elegimos este tema? Porque el episodio es malísimo y las razones por las cuales es malísimo tienen mucho que ver con esta crisis. Dicho esto, vamos pues. Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, necesitamos primero indagar sobre sus contextos. En este caso tenemos dos capas de contexto. Primero, el contexto de las protestas del 8 de febrero de 2024 y el cubrimiento que los medios colombianos hicieron de dichas protestas. Y segundo, el contexto de Presunto Podcast. Vamos con el primero. Comencemos con algunas claridades institucionales. La Fiscalía General de la Nación es una institución del Estado colombiano adscrita a la rama judicial creada por la Constitución de 1991. Según esta, su función es, y abro comillas, y la Constitución, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. La Fiscalía está dirigida por el Fiscal General y aunque está adscrita a la rama judicial, tiene autonomía presupuestal y administrativa. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia para un periodo de 4 años de una terna presentada por el Presidente de la República, usualmente hacia la mitad de su mandato. El Fiscal General debe, y aquí una vez más abro la Constitución y también las comillas, reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia elige por votación al nuevo fiscal general. Los ternados van y les presentan su visión, sus estrategias y su proyecto para la fiscalía. Si la Corte no ha elegido nuevo fiscal antes de que se acabe el mandato del fiscal saliente, este puede dejar a uno de sus subordinados, en este caso la vicefiscal Marta Mancera, como fiscal general encargado, que cumplirá las funciones del fiscal general hasta que la Corte elija un reemplazo. Para concluir estas claridades institucionales, el fiscal general es un funcionario de la rama judicial, es decir, que sus deberes contribuyen a la administración de justicia y es seleccionado por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, es decir, por la corte más importante de esa jurisdicción, que es la Corte Suprema de Justicia. Lo elige de una terna enviada por el presidente, o sea, por la cabeza de la rama ejecutiva hacia la mitad de su mandato. ¿Por qué es importante esto? Porque esto hace parte de lo que se conoce como sistema de pesos y contrapesos. El presidente presenta una terna con posibles fiscales y en teoría, es decir, casi nunca,
los ternados son independientes del presidente, pero al mismo tiempo se espera que el presidente los escoja porque considera que son personas que pueden llevar a cabo su política criminal. Obviamente, hay muchas maneras de combatir el crimen y esas maneras, esas preferencias son las que el presidente privilegia cuando escoge a sus ternados. Al mismo tiempo, como ya dijimos, no es el presidente quien escoge, sino la Corte Suprema, es decir, los máximos jueces de la jurisdicción ante la que la Fiscalía llevará sus procesos penales. Y se escoge a mitad del mandato del presidente para que a este le toquen los 2 últimos años con un fiscal ternado por él y por lo tanto con alguien más o menos afín a su proyecto político, y que al presidente siguiente le toquen los 2 primeros años con un fiscal con el que no necesariamente está alineado. Por eso se llama pesos y contrapesos. Con todo esto en mente, vamos ahora sí con el contexto de los hechos en cuestión. Hace 4 años, la insípida y babiante existencia que ejercía como presidente de la República y que ahora pone música en minitecas, presentó su terna para fiscal general tras la escandalosa renuncia del ampón que detentaba el cargo y que había sido ternado por Juan Manuel Santos 4 años antes. Por razones que se nos escapan y que a los periodistas parecen no importarles lo suficiente como para insistir en investigarlas, la Corte Suprema de Justicia eligió como fiscal general al mejor amigo del baboso insulso aquel, Francisco Babosa. Durante los 4 años que duró su mandato como fiscal general de la Nación, Babosa maquilló cifras para hacer pasar como excelencia su ineptitud, como lo demostró entre otros el periodista Joey Ackerman. Le puso escoltas a sus perros, como lo demostró Daniel Coronel. Utilizó dineros públicos para remodelar su casa, como se demostró en la revista Cambio. Faltó sistemática y deliberadamente a su deber constitucional, fungiendo como abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez, a quien se supone que debía acusar como parte del proceso penal en su contra por manipulación de testigos, como consta en el registro de las audiencias de dicho proceso y en las investigaciones de Daniel Coronel. Utilizó dineros públicos para mandar a poner placas conmemorativas de su gestión, es decir, violó la ley de la que se suponía era el guardián, como lo mostró la silla vacía, y ayudó a su número 2, la vicefiscal Marta Mancera, a encubrir y obstruir investigaciones llevadas a cabo por agentes de la Fiscalía en Buenaventura que señalaban al director del CTI de ser un mafioso, como lo demostró una investigación de la revista Raya. No sobra decir que algunos de esos agentes fueron asesinados después de haber informado tanto a la vicefiscal Mancera como al fiscal Babosa. Por su parte, nuestro querido megalómano y errático presidente Petro mandó una terna conformada por 3 mujeres con brillantes hojas de vida 7 meses antes del final del periodo de Babosa, con el fin de que la Corte pudiera estudiar la terna, deliberar y elegir a la nueva fiscal con tiempo y así evitar un periodo de interinidad. Pese a que ya sabíamos que Babosa era un corrupto, inepto y narcisista, durante esos 7 meses se conocieron, además, las graves denuncias contra la vicefiscal Mancera, que era a quien Babosa quería dejar como fiscal encargada. Paralelamente a estas denuncias, Babosa se dedicó a erosionar la institucionalidad del país utilizando su cargo para hacer campaña política. Fiel a su estilo errático y desorganizado, el presidente respondió a las provocaciones del fiscal, contribuyendo a la crispación general provocada en muy buena medida por los medios de comunicación, con la diferencia de que mientras a Babosa le permitían decir mentiras, proferir insultos y someter al país entero a su inmerecida y masturbatoria arrogancia sin que nadie se atreviera a hacerle una sola contrapregunta, a Petro no lo dejan decir ni mu sin que todo el mundo lo acuse de querer destruir al país. En medio de todo esto, y tras varias cuestionables e innegablemente parcializadas acciones judiciales de la Fiscalía contra sectores aliados del presidente, Petro hizo 2 cosas. La primera fue que comenzó a denunciar vía Twitter en varios idiomas un inminente golpe blando o una ruptura institucional, sugiriendo que sectores de derecha y de extrema derecha instalados en distintas instituciones del Estado, es decir, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras, se estaban preparando para romper el orden institucional y no dejarlo terminar su mandato. La segunda cosa fue que convocó una vez más a una jornada de movilización social para presionar a la Corte Suprema de Justicia a que no le diera largas a la elección de fiscal general y evitar así una interinidad. Desde que Petro salió a armar escándalo sobre la presunta inminencia de una ruptura institucional en todos los idiomas posibles del universo conocido y por conocer, todos los grandes medios de comunicación de Colombia salieron a desestimar la denuncia del presidente y a insistir en que todo está funcionando con normalidad democrática y que las actuaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría son en derecho y por lo tanto legítimas e incuestionables, y que si hay una ruptura institucional es culpa de Petro y, en resumen, lo de siempre.
Paralelamente a todo este mierdero, una cuenta en Twitter que se hacía pasar por el exfiscal Babosa publicó un trino anunciando la imputación de unos aliados de Petro en el marco de unas investigaciones que se vienen haciendo sobre la financiación de su campaña. Al presidente, siempre tan sosegado y prudente, no se le ocurrió verificar la veracidad de la cuenta y se fue lanza en ristre citando el trino y diciendo que esa era la prueba incontrovertible de que lo querían tumbar y que el plan venía desde la fiscalía. Al rato, la fiscalía sacó uno de sus comunicados diciendo que no, que esa cuenta era falsa, pero que igual sí iba a haber imputaciones, como ya lo había anunciado su jefe de prensa no oficial, Vicky Dávila. En medio de toda esta crispación, llegó el 8 de febrero, día de las marchas convocadas por Petro y organizadas por FECODE, el sindicato de maestros. Ese día, la Corte Suprema se reunía para una primera ronda de votaciones para la elección de fiscal. ¿Qué pasó? La respuesta corta es: no pasó nada, no pasó realmente nada. Un grupo de gente salió a marchar pacíficamente, primero hacia el búnker de la fiscalía y luego hacia el Palacio de Justicia. Se agruparon alrededor de este a gritar arengas, groserías, insultos y todo lo que siempre pasa en cualquier marcha de la opción política que sea. En algún momento de esa protesta, un grupo de 4 personas se acercó a una valla que protegía el acceso al parqueadero del Palacio de Justicia y durante no más de 30 segundos la sacudieron como pretendiendo tumbarla. El resto de los manifestantes los detuvieron. Los manifestantes se quedaron ahí bloqueando los accesos al palacio, lo que impidió obviamente que los funcionarios del palacio, entre los cuales estaban algunos de los magistrados de la Corte Suprema que debían elegir fiscal, pudieran salir del edificio y que les llegara el domicilio con el almuerzo. Parece que este ayuno forzado, apenas comparable con el que están viviendo más de 1,5 millones de personas en la Franja de Gaza, dejó a los magistrados tan traumatizados como la valla a la que 4 manifestantes zarandearon violentamente. Mientras esto ocurría, los medios de comunicación se daban un festín y hablaron sin ninguna vergüenza de un secuestro, asedio, una toma. Vicky Dávila, que no parece tener la más mínima noción de historia ni de dignidad, dijo que estábamos ante un nuevo holocausto del Palacio de Justicia, refiriéndose a los acontecimientos ocurridos en noviembre de 1985, cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia con la intención de someter al presidente de la República a un juicio político y que terminó con el Ejército Nacional entrando con tanques al palacio, incendiándolo y desapareciendo a varios de los magistrados a los que se supone que iban a salvar. Gabriel Silva, exministro de Defensa, comparó lo que estaba ocurriendo con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos por simpatizantes del expresidente y probablemente futuro presidente Donald Trump. Ricardo Espina, periodista, director de servicios informativos de Blue Radio, reportó falsamente una supuesta evacuación en helicóptero de los magistrados. No se ha retractado, pese a que ya se sabe con certeza de que se trató de una mentira. Fue tal el escándalo, fue tal la desinformación, las mentiras descaradas, las exageraciones y todo, que el presidente Petro terminó ordenando la disolución de las marchas por parte de las fuerzas antidisturbios. No hubo fuertes enfrentamientos, ni violencia desbocada, ni ninguna de las cosas que se reportaron en no pocos medios. Algunos de esos medios, incluidos los huevos revueltos con política de la silla vacía, hablaron y siguen hablando de un asedio a la Corte Suprema de Justicia. Dijeron asedio, sin ninguna vergüenza, como si no lleváramos 4 meses viendo en vivo y en directo qué significa y qué implica realmente un asedio. Y con esto termina el contexto de los hechos. Vamos ahora al contexto de Presunto Podcast. Presunto Podcast es, valga la redundancia, un podcast de análisis y crítica de las maneras en que los medios colombianos cubren la actualidad nacional. Comenzó a sacar episodios en el 2018. El podcast es producido, dirigido y conducido por Sara Trejos en Sillón Studios, que es, cito, una red de podcast independiente y, más específicamente, una empresa de creación audiovisual fundada y dirigida también por Sara. El proyecto de Presunto es anterior a la creación de Sillón Studios. En los casi 6 años que lleva al aire han sido panelistas de Presunto Carlos Cortés, director de la organización Linterna Verde, periodista independiente y columnista de La Silla Vacía y exdirector para la libertad de prensa, FLIP. Jonathan Bock, actual director ejecutivo de la FLIP. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Camilo Jiménez Santofimio, director de alianzas estratégicas de Radio Ambulante Estudios.
Los panelistas actuales son Santiago Rivas, que ha sido parte de Presunto desde el principio y que es, entre otras muchas cosas, artista plástico, periodista y actualmente miembro del consejo directivo de la FLIP. María Paula Martínez, que también ha sido parte de Presunto desde el inicio y que es politóloga, periodista, profesora de periodismo en la Universidad de los Andes en Bogotá y que fue subdirectora de la FLIP entre el 2020 y el 2022. Andrés Páramo, que es periodista y profesor de periodismo en la Universidad Javeriana en Bogotá y miembro del equipo de Presunto desde 2020, y Juan Álvarez, que es escritor, profesor de escritura creativa, doctor en estudios culturales y parte del equipo de Presunto desde el 2022. Presunto Podcast es un proyecto pionero en Colombia en lo que respecta a la crítica de medios. Antes de Presunto no existía un espacio formal de conversación fuera de la academia sobre el papel de los medios de comunicación en Colombia. Su trabajo ha sido premiado en diversas ocasiones y se ha convertido en un referente para ciudadanos del común y también para periodistas. Como parte de su estrategia para mantener su independencia, Presunto se financia fundamentalmente con las donaciones de mecenas vía Patreon y con algunos patrocinios. Yo mismo soy donante de Presunto desde hace años porque me parece que hacen un trabajo importante y necesario, y pese a que me dispongo a criticar duramente su último episodio, no dejaré de ser donante. Dicho todo esto, vamos ahora sí al episodio en cuestión. Como ya hemos dicho, Presunto Podcast es un podcast que se precia de hacer análisis crítico del cubrimiento que los medios de comunicación hacen de la actualidad política colombiana y las implicaciones que dicho cubrimiento tienen en eso que llamamos la opinión pública. Empecemos entonces por ahí. ¿Qué significa analizar críticamente algo? Primero, la palabra análisis viene del griego análisis, no sé cómo se pronuncia, que significa algo así como yo desato completamente. Hoy en día la palabra significa, según el diccionario de la RAE, abro comillas, distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Analizar es pues desarmar algo, desatarlo, separarlo en sus partes para comprender de qué está hecho y cómo funciona. Lo que nos lleva a la crítica. ¿Qué es criticar? Una crítica, como lo hemos dicho incansablemente en este podcast, es una pregunta por las condiciones de posibilidad de algo. ¿Qué significa esto? Básicamente, significa preguntarnos cómo es posible ese algo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar antes para que eso que estamos criticando pase de la manera en que pasa? Por lo tanto, si aceptamos que Presunto Podcast hace un análisis crítico de los cubrimientos mediáticos de la actualidad política colombiana, debemos asumir que detrás de cada una de sus opiniones y aseveraciones sobre dichos cubrimientos están los panelistas preguntándose, por ejemplo, ¿cómo es posible que Ricardo Ospina, que tiene un cargo de responsabilidad en un medio de comunicación tan importante como Blue Radio, pueda mentir deliberadamente, ser desmentido con pruebas y evidencia y que no le pase absolutamente nada, que ni siquiera tenga que retractarse o corregirse o al menos admitir que se equivocó? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tuvo que pasar para que alguien que tiene un poder tan grande en la sociedad pueda hacer algo que es, en el mejor de los casos, muy problemático y que va a tener consecuencias sobre el conjunto de la sociedad y no pase nada? Por razones de tiempo no podemos analizar y criticar la totalidad del episodio, así que les propongo que lo tratemos por ejes temáticos. El primer eje temático lo propone MP, recién inicia el episodio. Y luego, yo sí creo que estamos ante una disputa que es política y que tiene al presidente Petro defendiendo desde una orilla su versión de los hechos y una que también es mediática porque pues fue por ahí por donde se registró el minuto a minuto lo que estaba pasando y que días después nos tienen todavía ante dos miradas muy distintas. Aquí hay varios elementos que son contradictorios o, en el mejor de los casos, problemáticos durante todo el episodio. Por razones que no se explican, MP plantea una primera manera de abordar el tema haciendo una distinción entre la disputa política y la disputa mediática. Una primera pregunta que surge es ¿cuál es exactamente la distinción entre lo político y lo mediático? ¿Acaso los políticos no salen todo el tiempo a medios, a pelear, a poner temas en discusión, a atacar a otros políticos, a defenderse, a responder cuestionamientos? ¿Acaso los medios, como lo han dicho infinidad de veces en Presunto, no tienen agendas políticas evidentes? Ni MP ni ninguno de los otros panelistas explican de dónde sale esta distinción y a qué criterios obedece. Por si fuera poco, prácticamente todos los ejemplos que dan en el episodio, y en la mayoría de los episodios de hecho, lo que demuestran es que los medios operan deliberadamente como actores políticos, avanzan y promueven ideas, discursos y defienden intereses políticos.
de derecha en la mayoría de los casos, pero más recientemente con la llegada de Petro al poder también de izquierda. Lo mediático y lo político no pueden ser tratados ni siquiera para fines analíticos como realidades separadas o independientes. Curiosamente, casi inmediatamente después, Páramo dice lo siguiente: yo he tenido como una lectura similar desde hace mucho tiempo de un gobierno posible de Gustavo Petro desde que él era alcalde de Bogotá, en donde en Bogotá, que de todas formas las noticias de Bogotá se expanden obviamente a casi todo el país porque la mayoría de medios que más escucha la gente reporta sobre todo Bogotá. En Bogotá, en la Bogotá de Petro había un abrebocas de lo que podría ser un eventual gobierno, no solamente de las falencias que pudo haber tenido ese gobierno, sino de los ataques constantes de la prensa hacia ese gobierno simplemente porque Petro les cae mal y representa algo que ellos no quieren. En otras palabras, sin contradecir a MP, sin señalar los problemas de su distinción entre la disputa política y la disputa mediática, Páramo reconoce que la prensa ataca al presidente simplemente porque les cae mal y representa algo que ellos no quieren. ¿Por qué les cae mal? ¿Y qué es eso que representa que los medios no quieren? No lo explican. Lo que sí dice es que las respuestas que Petro da a los medios como alcalde y ahora como presidente hacen parte de sus paranoias. Va a ser como exponencialmente lo mismo que fue cuando Petro era alcalde. Sus paranoias además reforzadas por el hecho de que cuando fue alcalde fue destituido por un órgano de control, una cosa que recoge Rodrigo Primni en su columna del domingo, que se llama Petro y las instituciones, que además él le recuerda a Petro, ojo, porque los jueces fueron los que reivindicaron su nombre, su vaina, su cargo, todo. Fueron los jueces y no las calles. Entonces, ¿cómo es? Petro es paranoico porque constantemente habla de persecución y ataques en su contra, pero esa paranoia, que no sobra decir es un síntoma de una enfermedad mental, está reforzada por cosas que pasaron de verdad, como los ataques de la prensa que Páramo menciona y la destitución arbitraria de Ordóñez cuando era procurador, es decir, cuando era la cabeza de una institución. Pero al mismo tiempo, no debería ser tan paranoico porque esas mismas instituciones fueron los que lo defendieron de esa destitución arbitraria. Luego de esto, MP dice que retomemos lo que ocurrió el 8 de febrero y cuenta cómo rastreó el movimiento de una serie de pequeños medios de extrema derecha que comenzaron una campaña de fake news alarmistas. Escuchemos. Y desde las 3, 4 de la tarde empezaron con SOS Urgente, secuestrados más de 500 funcionarios públicos, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por parte de narcocolectivos petristas. Golpe de Estado en Colombia. El agitador Gustavo Petro debe ser encarcelado. Los magistrados de la Corte tienen a su disposición un helicóptero. Increíble. Rescatan a magistrados en helicóptero. estoy leyendo noticias distintas. Sí, sucesivos. Tras el secuestro masivo que iniciaron con la toma del Palacio de Justicia, las autoridades decidieron rescatar a 7 magistrados en helicóptero. Terroristas encapuchados reciben instrucciones durante la violenta toma del Palacio de Justicia y el secuestro masivo de 500 funcionarios. Por supuesto, no había que esperar para saber que todo eso era mentira, pero el problema, y MP lo señala, es que medios de comunicación grandes, con prestigio y escuchados por amplios sectores de la sociedad, reprodujeron esas noticias. Es decir, tomaron como fuente las mentiras producidas por medios de extrema derecha para reportar cosas que no pasaron. Y aquí, una vez más, se cae la distinción con la que MP pretende hacer su análisis. ¿Cómo es posible pretender que haya una distinción entre la disputa política y la disputa mediática cuando todos los ejemplos dados demuestran que los medios de comunicación están innegablemente involucrados y que han tomado un partido muy claro en la disputa política? Es más, segundos después, la misma MP reconoce que esas formas de reportar no son fortuitas. Entonces uno dirá, bueno, estos son movidas orquestadas, decididas, exageradas, de desinformación, que por supuesto no son fortuitas, no es casualidad, están muy dirigidas. Vamos ahora con el segundo eje temático, que es mucho más profundo e interesante de analizar. Hablemos de agenda setting y agenda framing. Empecemos con las definiciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de setting y de framing? La teoría de la agenda setting se propuso en los años 60 y consiste básicamente en cómo los actores políticos de una sociedad, o sea, los partidos políticos, las empresas, la sociedad civil, los medios de comunicación masivos que incluyen al periodismo y también al entretenimiento, logran, mediante un ejercicio de repetición, hacer aparecer en la agenda pública unos temas como más importantes que otros. Un ejemplo reciente es el tema de la inseguridad en Bogotá. Llevamos un par de semanas escuchando, viendo y enterándonos por todas partes de atracos masivos en buses, en la calle, en Transmilenio y en restaurantes en Bogotá. Por supuesto, esto es un problema, pero ¿es el único problema de Bogotá? No, claramente no.
Es más, ni siquiera es el problema más grave, pero todos sentimos que es el más grave y el más urgente. ¿Por qué? Porque, y esto dice la teoría, entre más atención le den los medios de comunicación a un cierto tema, más importante le va a parecer ese tema a la gente. Por otra parte, la agenda framing es mucho más sutil, pero también mucho más poderosa y tiene que ver con la manera en que los medios orientan y enmarcan la percepción de los temas. Ya no se trata de cuáles son los temas sobre los que hablamos, sino de cómo hablamos sobre esos temas. Si volvemos al ejemplo de la inseguridad en Bogotá, la pregunta es ¿cómo está pensando la gente que debe solucionarse ese tema? Legalizando el porte de armas. Y el framing aquí no es que los medios digan se está discutiendo la posibilidad de flexibilizar el porte de armas en Bogotá, sino cuando en sus debates radiales, en sus columnas de opinión, en sus reportajes, en las portadas, en las maneras de titular las noticias, dicen la gente tiene derecho a defenderse si el Estado no está siendo capaz. No puede ser que la gente ande con miedo todo el día de que la maten por robarle un celular. La situación está cada vez más insostenible. No puede ser que la ciudad esté en manos de criminales. El framing, es decir, el enmarcamiento, se dirige hacia los sentimientos que anteceden a la interpretación. Usted cree que se está formando una opinión de manera libre, en ejercicio autónomo de su criterio, pero lo cierto es que durante meses, durante años, décadas y en algunos casos hasta siglos, hay unos ciertos sentimientos que se han cultivado y promovido desde los medios de comunicación que hacen que esa interpretación libre que usted hace de lo que se entera en los medios esté muy influenciada, por no decir determinada, por un montón de sentimientos que le han venido cultivando. Hay unos marcos afectivos e interpretativos que son inherentes al ejercicio mediático y periodístico en Colombia y en todo el mundo. Ahora sí, sigamos con Presunto. MP sigue con el ejemplo de los medios de extrema derecha, aunque ella no dice que lo son, y cómo estos medios sirvieron como fuentes para medios más grandes e importantes. Estos medios que hablan de violenta toma, golpe de Estado, toma terrorista, y que se suman a Vicky Dávila hablando de un nuevo holocausto, o a Ricardo Ospina hablando de evacuación en helicóptero, o a los huevos revueltos de La Silla Vacía hablando de asedio, a los que por cierto nuestros amigos de Presunto parecen incapaces de criticar, logran por ese efecto de repetición poner y enmarcar los temas como algo muy grave pasó, pero no sabemos qué, y hubo violencia. Aquí es donde entra el setting. El problema de ayer de esta información, mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro, siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, no salieron porque ellos le dijeron al general de la policía que no querían salir, sino que iban a trabajar más hasta la hora en que salieron. Pero en la opinión pública había otra historia, otra realidad. ¿Cuál era la realidad? Esta, porque medios de comunicación y dirigentes políticos cogieron esta información y la volvieron noticia real. Cómo la prensa se pone al servicio de esto. Y él muestra pantallazos de medios, ya no de Impacto 7 ni esta cosa que yo traje, Reacción Nacional News, sino de medios colombianos que hicieron eco de esa noticia. Ajá. Yo no tengo ni idea cuál fue el principio y cuál es el final. Todo lo anterior es un ejemplo más de lo problemático, de lo malo que es este episodio. Primero plantean una distinción completamente desatinada de la realidad para tratar de separar a los medios de la política. Luego, los mismos panelistas, al revisar los ejemplos, reconocen que sí hay una intencionalidad política de los medios de comunicación tanto para elegir los temas de los que se quiere que se hable cuando se hable de las protestas del 8 de febrero como un enmarcamiento, un framing muy particular al respecto. Y el problema no es que los medios tengan una agenda política, sino que posando de defensores de la verdad, digan mentiras deliberadas, como que por ejemplo habían agredido a un magistrado de la corte con piedras para que la percepción pública sea los petristas son violentos, los petristas atacan las instituciones. Retomando un par de ejemplos más de Blue Radio y de Hora 20, el mismo Juan Álvarez lo dice. Escuchemos. Entonces parece que lo que ocurrió es que el hombre salió, lo insultaron y el tipo se devolvió. Pero eso es distinto a una agresión con piedra. Es bien distinto. Y ver ese bien distinto en la calle no es tan fácil de distinguir cuando estás tratando de fabricar realidades. Ahora, MP cita esta cosa buenísima que rastreó, pero escuchen el inicio de Hora 20, ese mismo día, 8 de febrero, 7:40 de la noche. 10 minutos de contexto antes de empezar la conversación a las 7:50 y cualquiera que entrara a esa conversación entraba completamente sesgado hacia la idea de que acababa de pasar una cosa que rompía el orden democrático en Colombia. O sea,
terminaba con la cita de un exministro Silva que decía: en Colombia acaba de ocurrir lo mismo que ocurrió en el asedio el 6 de enero en los Estados Unidos al Congreso. Y claro, con un contexto de esos, ¿cómo participas tú en la conversación? Estás reaccionando a unas manifestaciones que acaban de ocurrir, la información no es clara, tú te sientas ahí, confías en los periodistas y el contexto que te dan es completamente alarmista. No alarmista en los términos en los que estas cuentas virales sucias, tramposas, MP acaba de citar, como de secuestro, pero sí era la idea de que acaba de haber un rompimiento del orden institucional porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron secuestrados. Y entonces eso estaba pasando todavía a las 8 o 9. Luego vinieron la bajada de la espuma y todo eso disminuyó, pero en su momento participar de 12:20 esa noche era como tratar de pensar por fuera de una contextualización en donde acaba de ocurrir una catástrofe. En otras palabras, los medios fabrican la realidad y la fabrican sirviéndose de los temas que ponen en la agenda y la manera en que la enmarcan. Y Juan lo dice textualmente, es muy difícil tratar de pensar por fuera de esos contextos, de esos marcos. Y todo esto nos plantea un nuevo problema de cara al episodio de Presunto y de lo que se supone que hacen, es decir, análisis crítico de los cubrimientos mediáticos. ¿Cómo es posible que los panelistas de la mesa no sean capaces de salirse de los marcos que ellos mismos están señalando? Porque sí, Juan dice, difícil pensar por fuera de ese contexto. Y uno diría, menos mal están los de Presunto que nos ayudan a salirnos de esos contextos. Pero no, todo el episodio se trata de armar el rompecabezas de qué fue lo que pasó, y ni siquiera lo dicen. En ningún momento del episodio dicen explícitamente cuál sería la versión más verdadera, más cercana a los hechos. Un análisis crítico no puede decir que hay un ejercicio deliberado de setting y de framing, que además no lo dicen, pero no intentar entender cómo es posible ese ejercicio y qué implicaciones tiene. Entonces, ¿cuáles son esos marcos y cuáles son esas implicaciones? Sigamos. Con relación a las protestas del 8 de febrero hay, por lo menos, dos grandes temas que a su vez ocurren dentro de dos marcos afectivos de interpretación que se enmarcan a su vez el primero dentro del segundo. Los dos temas ya los hemos mencionado brevemente. Hubo violencia y pasó algo muy grave. Y los panelistas de Presunto los mencionan, pero irónicamente ni los resuelven ni parecen ser capaces de salirse de estos temas de una manera efectiva. En otras palabras, el setting y el framing funcionaron porque en lugar de hablar de cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia, pese al tsunami de evidencias incontrovertibles que hay sobre la corrupción e incompetencia de Babosa y de Mancera, se niegue a escoger en el nombre de las instituciones por las que tanto lloriquean a una fiscal entre una terna de 3 mujeres preparadas con trayectorias impecables y hojas de vida que superan fácilmente a las de varios fiscales anteriores, y que en lugar de eso el tema de conversación en los medios, y esto incluye a Presunto Podcast, haya sido qué pasó ese día, qué tan grave fue, qué tan violento fue realmente. Y el mejor ejemplo de lo bien que funcionaron el setting y el framing es MP. Escuchemos. No se puede desconocer tampoco imágenes que vimos, no las del helicóptero, no las del holocausto de Redacción Nacional News, sino que todos vimos a unas personas, a mí no me importa si fueron 2 o 4, zarandear la reja del parqueadero del Palacio de Justicia. Yo me preguntaba, ¿cómo es que están ahí? ¿Cómo puede ser que hayan llegado hasta ahí? Si es una marcha anunciada, si es una marcha convocada, si en varios idiomas, hasta en árabe, el presidente ha dicho, yo le pido al pueblo la máxima movilización popular por la decencia, y se sabía la fecha y la institución a la que le iban a hacer el mayor reclamo. Para presionar a la Corte. Para presionar a la Corte, cosa que está válida como un reclamo ciudadano. ¿Cómo es que alguien puede llegar hasta el parqueadero a tocarla, a siquiera tocarla, así sea para ponerle flores? ¿Cómo es que no están protegiendo ese espacio con unas barricadas mucho más grandes? ¿Cómo es que peca el gobierno en un error tan básico pero tan lamentable? Nadie debería haber podido tocarla, ni siquiera para ponerle afiches hermosos a la Corte para que votara, para llenarle de pliegos de razones por las que la terna es buena, mucho menos para zarandearlo con violencia. Así nos digan que es que fue 5 minutos y lo sacaron de allí los mismos manifestantes. No importa, nadie debería estar hasta ahí, teniendo en cuenta, digamos, todo el contexto de movilizaciones que han sucedido, más la historia del Palacio, etcétera, etcétera, porque el señor presidente de la Corte sí dijo asedio. Básicamente, pobres vallas, cómo sufrieron, cómo ese zarandeo violento de menos de 10 segundos contribuyó a la desinstitucionalización del país. ¡Qué atentado contra la democracia y las Cortes, por Dios! Vamos ahora a los dos marcos que son más complejos de detectar, entre otras cosas porque no son de ayer ni de la semana pasada, sino que vienen desde hace décadas en el caso del primer marco y al menos un siglo en el caso del segundo.
El primer marco, el primer nivel, digámoslo así, es lo que podríamos resumir como el odio a Petro. Páramo lo menciona desde el principio del episodio cuando habla del cubrimiento que se le hacía a Petro cuando era alcalde, y es algo que se ha mencionado muchas veces en otros episodios de Presunto. Este marco está hecho de muchas ideas, algunas falsas y otras verdaderas, estereotipos, percepciones, prejuicios, chismes que usted seguramente ha oído al menos una vez. ¿Cuáles? Petro es un borracho, Petro es un drogadicto, a Petro no se lo puede tomar en serio, Petro es paranoico, Petro es fastidiosamente grandilocuente, a Petro le gusta inventarse conceptos, Petro es chavista, Petro es incompetente, Petro es un guerrillero, Petro es inepto, Petro es irresponsable, etc. Y no importa si estas cosas son ciertas o no, como ya dije, algunas lo son y el presidente ha dado sobradas evidencias de ello. Lo que importa es que esto, a fuerza de ser repetido incansablemente por periodistas, políticos, influencers, cadenas de WhatsApp, memes, chismes de pasillo, columnas de opinión, han creado una especie de sustrato afectivo, de sentimientos que todos hemos sentido en algún momento con mayor o menor intensidad, incluso si votamos por Petro y compartimos o no el proyecto político que representa. Ese sustrato afectivo, ese contexto grandote, enmarca la manera en que interpretamos cada cosa que escuchamos, que opinamos y que decimos sobre Petro. Comparemos dos momentos del episodio que ayudan a ilustrar esto. Primero esto. Probablemente hace eco en sus cámaras y en sus nichos. Versus esto. Lo que sucedió el 8 de febrero, incluyendo un tuit del mismo Petro, en el que él usa otra categoría, aparte de la que María Paula ya había dicho, que es burbujas comunicacionales. Esto también suena como a esto que... La voy a apuntar. En la Los próximos libros de locución Sigmund también Bauman. dijo la arquitectura comunicacional de la verdad. Y esta segunda comparación Se pregunta por la fantasía noticiosa. versus No es tan fácil de distinguir cuando estás tratando de fabricar realidades. Lo que debemos notar aquí es que los panelistas de Presunto se burlan de los conceptos y las categorías que el presidente utiliza para explicar su versión de los hechos y se burlan dentro de ese gran marco de Petro es muy grandilocuente, a Petro no se le puede tomar en serio, etcétera, etcétera. Y por supuesto que se pueden burlar del presidente y de quien se les dé la gana de burlarse. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hablar de burbujas comunicacionales y cámaras de eco o nichos? ¿Cuál es la diferencia entre fantasía noticiosa y fabricar realidad? Es más, ¿qué diferencia hay entre burlarse del presidente por hablar de la arquitectura comunicacional de la verdad y hacer un episodio entero en el que intentan resolver el puzzle mediático de los hechos del 8 de febrero y en el que en varios momentos hablan de lo difícil que lo tiene la ciudadanía para obtener información confiable de los medios de comunicación en sus maneras de cubrir al gobierno Petro? Este doble estándar que bordean la disonancia cognitiva es el resultado de ese framing que lleva años y años funcionando y una vez más nos plantea el mismo problema de cara al episodio. ¿Cómo es posible que un podcast de análisis crítico de los cubrimientos mediáticos de la actualidad política colombiana no sea capaz de salirse de los marcos de referencia creados y mantenidos por los medios que están criticando? Todo esto nos lleva al segundo nivel de enmarcamiento que nos servirá para hablar de nuestro tercer y último eje temático, el anticomunismo y la crisis del sistema liberal. Entonces, ya dijimos que el primer nivel de framing, es decir, del marco afectivo que determina nuestras maneras de leer e interpretar lo que nos dicen los medios de comunicación, es el odio a Petro, con todos los matices que eso puede implicar. Pero, como también dijimos, ese primer nivel está enmarcado dentro de otro marco mucho más grande y mucho más antiguo, el anticomunismo. Como siempre, comencemos con las definiciones. ¿Qué es el anticomunismo? Ante todo, el anticomunismo es un sentimiento. Si usted escucha palabras como comunismo, socialismo, izquierda, progres, woke, entre otras, y sin tener ninguna razón verdaderamente sólida, sin saber qué es el comunismo, sin haber leído o estudiado a las personas que han hablado seria y reconocidamente de comunismo, lo primero que siente es miedo, odio, rechazo, desprecio, desconfianza, usted está experimentando el anticomunismo. Este sentimiento ha sido promovido durante por lo menos 150 años en las sociedades liberales de manera oficial y extraoficial, explícita e implícitamente, con leyes y políticas públicas y también con propaganda y con cine y con series y con música. En Colombia podemos rastrear el anticomunismo hasta la década de 1920, específicamente con la masacre de las bananeras de 1928, pero por cuestiones de extensión nos vamos a centrar en su fase de intensificación, cuando el anticomunismo fue promovido de todas las maneras
maneras posibles, incluidos golpes de Estado a gobiernos elegidos democráticamente por los Estados Unidos durante lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Cómo funciona este sentimiento? De muchas maneras, pero resumamos con 2 ejemplos conocidos. Primero, la llamada doctrina del enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo interno? El comunismo. Y segundo, un poco más abstracto, en un ejercicio de falsa equivalencia entre comunismo y el mal, la maldad. Y en Colombia y en el mundo entero, esto ha costado miles de vidas durante generaciones. Empecemos del presente hacia el pasado. Con todo este tema de la inseguridad en Bogotá y la posibilidad de flexibilizar el porte de armas, uno de los mensajes más repetidos que uno se encuentra en redes sociales es: hay que andar armados por si nos va a atracar un petrista cochino de esos, y todas sus variaciones. ¿Cuál es la lógica ahí? Los delincuentes son malos y hay que poder matarlos fácilmente. Los que los defienden y hablan de derechos humanos son los mismos que votaron por Petro. Por lo tanto, son comunistas. Los comunistas son malos, entonces matar delincuentes es matar comunistas, que es lo mismo que combatir el mal. Y pues además son cochinos y no se bañan. Otro ejemplo reciente que lleva varios años en curso: el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Si nos devolvemos 8 años al 2016, vote no a la paz porque le van a entregar el país a la FARC. Vote no a la paz porque nos van a obligar a volvernos comunistas. Vote no a la paz porque qué horror el castrochavismo homosexual, etc. Más atrás todavía, el genocidio de la Unión Patriótica. Miles de militantes asesinados por el Estado y los paramilitares a finales de los años 80 y principios de los 90. Vamos más atrás, las masacres de estudiantes y las persecuciones y desapariciones durante el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Y aún más atrás, los curas que decían durante la violencia que matar comunistas no era pecado para que los conservadores pudieran salir a exterminarlos sin culpa. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué implica para una sociedad que durante generaciones, de manera masiva e ininterrumpida, prácticamente todas las autoridades legítimas hayan promovido explícita o implícitamente este sentimiento? La respuesta es muy sencilla, y es que todos somos en mayor o menor medida anticomunistas, incluso cuando no queremos serlo, incluso cuando nos sentimos de izquierda, incluso cuando queremos tomarnos los medios de producción y abolir el trabajo asalariado, incluso entonces. Y esto implica, por supuesto, a nuestros amigues de presunto. Somos anticomunistas. Ese sustrato afectivo influye y moldea nuestras opiniones, nuestras maneras de percibir el mundo y de interpretarlo. Obviamente, los panelistas de presunto no son anticomunistas militantes como una María Fernanda Cabal. Son anticomunistas del mismo modo en que todos somos machistas y racistas, porque a fuerza de ser repetido y promovido durante tanto tiempo, las estructuras sensibles de la sociedad y los marcos sociales de interpretación están impregnados de anticomunismo, que además es considerado como la postura correcta por default, la opinión sensata por default. Y lo curioso en este caso, es decir, hablando de Presunto Podcast, es que ellos con frecuencia se encuentran con ejemplos de esto en los medios y los analizan y los critican, pero no ven, o al menos no se sirven de este contexto para su análisis. Y una vez más, la pregunta es: ¿cómo es posible que personas educadas, inteligentes y con experiencia en el campo no sean capaces de pensar por fuera de estos contextos, para citar a Juan Álvarez? Todo esto nos lleva al último punto, que ha sido, sin querer queriendo, un tema transversal de los episodios de Opinar un Rato: la crisis del sistema liberal. Una vez más, vamos con definiciones. De manera muy resumida, el sistema liberal es el orden político hegemónico desde hace más o menos 300 años en eso que llamamos muy ampliamente Occidente. Ese sistema consiste en, primero, una organización de la producción capitalista. Sobre ese sistema capitalista se han conformado estados nacionales de derecho, que sirven para organizar y regular política y jurídicamente a las sociedades. Esa organización política y jurídica se tramita a través de regímenes democráticos, y ese trámite democrático ocurre dentro de un marco de instituciones. ¿Cuáles son esas instituciones? La Presidencia de la República, el Congreso, el Ejército, las Cortes, la Fiscalía, la Procuraduría y también, y esto es clave, los medios de comunicación. Voilà, un resumen ejecutivo del sistema liberal. Si quieren más detalles, pueden escuchar las series de Pensar un Rato sobre la ideología, la serie sobre la nación y la serie sobre el Estado actualmente en curso. Resulta que a los periodistas, incluidos los panelistas de Presunto, les encanta pensar que ellos son un contrapoder y que su trabajo es fiscalizar al poder, cuestionarlo, investigarlo y demás. En parte por eso es que MP hace su distinción errónea de disputa mediática versus disputa política. Pero, y para decirlo con las inmortales palabras de Tito Nieves: vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías.
Los medios no buscan desestabilizar o cuestionar el sistema, sino, como ya lo dijimos en otro episodio sobre la crisis de los medios, servir como agente profiláctico, asegurándose de que siga funcionando bien. Y por eso siempre están del lado de las instituciones. Y esto incluye a nuestros analistas de Presunto. Por eso cuando Sara pregunta si al final del episodio con cuál narrativa se quedan, MP responde esto. A mí me parece que la columna de Rodrigo Primi y la de Ana Bejarano dan buenas luces al respecto. Son justas y sopesadas en la medida que recuerdan que el reclamo ciudadano es legítimo, que tenemos derecho, como lo hicimos las mujeres, diciéndole a la Corte que por favor legalizara el aborto y podíamos pararnos en la calle y pasamos muchas jornadas ahí con escarcha, pero también con vehemencia, que las Cortes también tienen derecho a elegir sin presiones y van por la tercera ronda cuando nunca antes en la historia han elegido antes de 4, aunque el presidente haya ternado con mucho tiempo de anticipación, y le recuerdan al presidente que las marchas no son suyas, que la movilización no tiene jefe y que son las instituciones y el cuidado a ellas las que han salvado este país o nos han salvado a todos cuando en este país han habido pequeñas grietas de crisis institucional. Y esto es algo que se dice en varios momentos a lo largo del episodio. Dice MP, retomando a otros dos columnistas, que las instituciones nos han salvado de posibles rupturas institucionales, pero olvida convenientemente que esas mismas instituciones son las que han perpetuado y perpetrado muchas de las violencias que ha sufrido Colombia durante generaciones. Y el problema es que esta toma de partido del periodismo, de los medios, por las instituciones, hace parte también de uno de esos grandes marcos de los que hemos hablado a lo largo de este episodio. Y lo que estamos viendo hoy en día en todo el mundo liberal es que ese marco de referencia, ese contexto grandote fuera del cual es difícil pensar, está colapsando por sus propias contradicciones, porque son las instituciones democráticas y liberales las que nos fallaron a todos por no evitar el cambio climático cuando había evidencia racional y científica de sobra que nos indicaban qué era lo que debíamos hacer desde hace más de 50 años. Son las instituciones de la democracia liberal las que nos han fallado durante generaciones, permitiendo que 8 o 9 personas ganen lo mismo que 4.000 millones combinadas. Son las instituciones liberales y democráticas, incluidos los medios de comunicación, las que deliberadamente han escogido no hablar del genocidio en Gaza, o encubrirlo, o negarlo, o despedir y censurar a quienes se atrevan a denunciarlo. Son esas mismas instituciones aquellas por las que los periodistas siempre toman partido. Ante la avalancha de evidencias de que es más lo malo que lo bueno, de que son más las personas que han sufrido y sufren lo indecible que las que no, por cuenta de los medios de comunicación en Colombia y en el mundo, cuestionar y analizar críticamente a los medios de comunicación, en tanto instituciones del sistema liberal, si se hace con rigor y con valentía, llevará inevitablemente a concluir que la solución es tumbar y hacer algo nuevo. Por eso la crisis de los medios es inseparable de la crisis del sistema liberal, y por eso ni los miembros de Presunto Podcast, ni los periodistas más comprometidos con la verdad y la fiscalización del poder pueden salirse realmente y pensar por fuera de esos contextos. Por eso no pueden llevar sus opiniones hasta las conclusiones lógicas y necesarias de un análisis crítico y riguroso, porque son esas mismas instituciones las que les permiten pagar sus facturas y darles de comer a sus familias. Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Si tienen comentarios, críticas, opiniones, traumas, preguntas, contraargumentos, pueden escribirme a proyectopensarunrato@gmail.com. Recuerden compartir este y todos los episodios de Pensar un Rato en todas sus redes sociales, con sus amigos y con sus familias. Si desean más contenido como este, vayan a www.patreon.com/pensarunrato y apoyen financieramente este proyecto. Su aporte hace la diferencia. Mi nombre es Miguel Hernández Franco. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.